tema del día en La tribu, la tribu, la tribu. Bueno, hoy estamos en vivo ya, transmitiendo también en audio y video a través de Facebook, por supuesto en 107.7 Fuego, en el FM, en la radio, y en latribu.fm. Ahí estamos, para que se conecten con nosotros. Damos la bienvenida a David Reyes. David Reyes es diputado por el Partido Arena en el Parlacen. Cuando fue diputado en la Asamblea Legislativa, obviamente promovió mucho el tema de los derechos de los discapacitados. Creo que el tema de la ley fue algo pues que tú tenés en tu memoria, digamos, de labores. Claro, era parte también de tu interés de estar en la Asamblea y bueno, se logró una ley, vamos a hablar de eso, pero bienvenido, David, a la tribu. Muchísimas gracias, Pencho, qué gusto conocer a la tribu. Es la primera vez que estoy con ustedes, muy honrado y muy contento y muy agradecido que hayas decidido tocar este tema tan importante para la vida de nuestro país, como lo son la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad. Y gracias. Gracias a ti, David, por estar aquí. Y también damos la bienvenida a Wendy Caixpal. Ella es activista por los derechos de los discapacitados. Tuvimos una plática especial, súper interesante con ella hace algunos meses. Wendy, además, fue catalogada como una de las 100 mujeres inspiradoras e influyentes de todo el mundo en el año 2020 por BBC. La BBC, nada menos. Sí. Y hoy está en vivo y en directo desde Ahuachapán. Wendy, bienvenida a la tribu. ¿Cómo estás? Qué gusto. Hola, hola, buenos días a todos y todas. Pues feliz de poder estar compartiendo con ustedes esta mañana y pues esperando que tengamos una conversación muy productiva y que podamos abonar a una cultura de inclusión en El Salvador. Ese es el objetivo y yo solo pongo el recuerdo del contexto de esto, el 3 de diciembre. Cada 3 de diciembre se conmemora en el mundo el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Sí. Y ese día hablamos de eso como usualmente hacíamos con el Chino Trae los Días. Y ese día te contactamos porque queríamos saber cómo estaba, digamos, cuál era el estatus de la ley, porque la ley se aprobó el año pasado, en el 2020, una ley que promueve justamente esto, los derechos de las personas con discapacidad. Y nos contaste que es un proceso y queremos saber el estatus y saber en qué podemos colaborar como ciudadanos también a promover, como decía Wendy ahorita, esto, que sea productivo el tema en favor de las personas con discapacidad, que está bien dicho. Desde ahí hay que empezar, fíjate, no excluir en la forma en la que se dice. Totalmente, Pencho. Mira, la verdad es que hay que poner en contexto quizás un poco los números, que los números son fríos y que los números siempre dicen mucho. En nuestro país se estima que entre el 10 y el 15% de nuestra población, según datos de la Organización Mundial para la Salud, vive con algún tipo de discapacidad. Si somos 7 millones de habitantes, estamos hablando de que por lo menos entre 600 y 700 mil personas viven con algún tipo de discapacidad. Sin duda alguna, eso vuelve cualquier iniciativa, cualquier política, cualquier ley que afecte la temática es de suma relevancia porque es un número significativo de la población. Wendy, porcentualmente sería, digamos... 10%. 10% de la entre población. Entre el 10 y el 15%, sí. Okay. Esto te da, desde ahí, de entrada, la obligatoriedad y la responsabilidad que como Estado se tiene de desarrollar políticas públicas, de desarrollar leyes que logren una plena inclusión de las personas con discapacidad. Esta es una ley que se aprobó en junio del 2020. Se dejó un plazo de 6 meses para que entrara en vigencia y todos se fueran preparando. Entró en vigencia el 1 de enero del 2021. Y la parte que es la medular, diría yo, de esta ley, que es la que tiene que ver con las sanciones, con la parte coercitiva de la ley, entrará en vigencia el 1 de enero del 2022. Ya, a unos días. A unos pocos días. Si te das cuenta, se dejó un prudencial para que vayamos divulgando la ley, porque tiene responsabilidades
contanos un poquito cuál es tu interés y cuál ha sido tu rol y cuál es el seguimiento que le has dado también a este tema. Desde tu activismo ciudadano, digamos, y como persona obviamente interesada en que esto avance. ¿Qué es lo que te alegró primero? ¿Qué son las cosas que tú dijiste? Qué bueno que eso haya quedado en la ley, y luego entramos un poquito a ver a lo que nos obliga a todos, ¿verdad? Contanos eso, Wendy, por favor. Bueno, primero yo creo que la Ley Especial de Inclusión es un instrumento jurídico maravilloso, de verdad, que nos da respaldo a todas las organizaciones, y también tenés que saber de que yo soy servidor público y que estamos trabajando dentro de una municipalidad. Entonces, la aprobación de esta ley nos da el techo jurídico para que nosotros, como David ya lo dijo, tener ese presupuesto, ¿verdad? Y ya no estar viendo de dónde buscar los medios para poder ejecutar proyectos destinados para población con discapacidad. Entonces, yo pues aplaudo mucho, yo sé que nos falta mucho por avanzar en inclusión, y decirles de que ya tenemos el instrumento, ya tenemos la ley, que nos va a servir mucho, pero no va a dejar de ser una ley muy hermosa, pero letra muerta si no trabajamos con la divulgación de esta, y yo siempre digo de que la Ley Especial de Inclusión la debemos de divulgar con un ingrediente, la cual debe de ser, y lo debemos de divulgar paralelamente con la sensibilización. De verdad que en estos tiempos es bien complicado, y lo más complicado son esas barreras actitudinales de las personas, en donde ahí es donde debemos de divulgar la ley, hacerle saber a las instituciones públicas y privadas, a los que están obligados ahora con esta ley, pero también sensibilizarlo, porque así no estamos luchando, así vamos luchando en sintonía. Ejemplo, te voy a dar yo siempre digo, sensibilizada a la persona correcta, el camino se hace mucho más fácil. El gran ejemplo es el alcalde de Huachapán, lucha a mi lado. Y en algunas ocasiones estuvimos luchando porque ellos no vulneraran los derechos de las personas con discapacidad. Entonces siento de que debemos de ir trabajando, pues yo aplaudo la ley, estoy muy contenta, pero también yo estoy bien consciente de que iniciamos apenas, y que es un trabajo y un compromiso que debemos de asumir todos los activistas, todas las personas que en realidad este es un rol que debemos de asumir toda una sociedad, porque todos somos parte de todos. Y pues, nada más. No, y fíjate, bueno, sí, es que es cierto, también Wendy tiene el rol de estar en una institución, entonces claro, tiene un doble compromiso ahí, porque es parte importante también en esto. Sí. Pero bueno, si podemos recapitular algunas de las cosas que la ley permite y que realmente fueron avances para que me las... Mira, ya mencionaste muy algunas, concretamente, pero, en términos generales, si te la tengo que resumir, esta ley, quizás de lo más bonancible de esta ley es que está fundamentada con un enfoque de derechos humanos. Se deja atrás el modelo asistencialista, el que solo sirve para regalarle sillas de ruedas, que es importante, por supuesto, a la persona con discapacidad, darle andadera, bastones. Nosotros le llamamos herramientas técnicas para lograr esa inclusión, pero se basa en un enfoque de derechos humanos. Acceso a la justicia, acceso a educación, a empleo, a transporte público. Hago énfasis porque aunque tú garantizaras como Estado todas las necesidades de las personas con discapacidad, si no hay un medio de transporte accesible, de nada te sirve. Quizás es la parte más importante, el enfoque de derechos humanos. Ahora, entrando a artículos bien importantes, ya te mencionaba, presupuesto de las instituciones públicas, establece que se tiene que contratar a una persona con discapacidad por cada 20 empleados. Es decir, el 5%, si tú tenés 100 empleados, 5 deben de ser personas con discapacidad. Eso no estaba ya... ya estaba en la ley antigua, pero ajá. Fíjate que la ley antigua establecía una multa de 500 colones, de $57.14. Lastimosamente muchas empresas preferían pagar la multa y que no era prácticamente nada, 57.14. Ahora la multa por no contratar a una persona con discapacidad llega hasta los 9 salarios mínimos por persona con discapacidad no contratada. Ahí tú puedes, si sos bueno en las matemáticas, hacer números
9 salarios mínimos, estás hablando de poco más de $3,500 Ajá. por cada persona con discapacidad no contratada. ¿Eso por cuánto tiempo? Es ¿Al decir, año es o una decir, vez? No, es que lo haces y tienes No, que cumplir, me imagino. Tenés que cumplir, o sea, Ajá. si por ejemplo te correspondían contratar 2 personas con discapacidad y solamente tenés una, te cae la multa de 3,500 por esa persona no contratada con la obligación que tiene que contratar Te van a dar un Ajá. plazo en un para... plazo Ajá. prudencial. Ajá, tienes que contratar a alguien. Correcto. Y, Entonces- y si te vuelven a hacer la inspección y volvés a... otra Otra vez. multa, Otra exacto. multa. Entonces, Ajá. y Y antes versus 57-14. ¿viste? pero Entonces, antes, por eso que, o sea que... ay, mira, lo que pasaba es que antes también era, digamos que sujeta a la discreción de los inspectores del Ministerio de Trabajo. Hacían bien su trabajo, por supuesto, un poco frustrados. Ahora, quien establece y quien impone la sanción es un tribunal administrativo sancionador. Este tribunal tiene el mismo modelo como lo tiene el Tribunal de Ética Gubernamental. ya está, Representante de la sociedad civil, ajá. de la Corte Suprema de Justicia, de la Academia. ya está instalado Este tiene que estar instalado antes del 1 de enero. Pero este no está Entiendo instalado. que hoy por hoy todavía no está Iba a decir instalado. si veías avances en eso. Ese quizás para mí es la frustración más grande, debo de ser honesto, porque es, a mi juicio, la parte medular. Si queremos que se cumpla, Sí. de hecho, no de palabra, esta ley, es necesario que tenga ese poder Pero coercitivo. he tenido un año para formarlo, ¿o no? Pues se tiene que hacer, por supuesto. ¿Y adscrito a quién? Y ¿Adscrito está a qué? adscrito ¿Independiente? a la entidad rectora que es el CONAIPD. Sé Ajá. que ellos han estado haciendo varias consultas, un gran trabajo, por supuesto, pero en función del cumplimiento de la ley, desconozco si ya habrán terminado o habrán publicado el reglamento respectivo, que es desde donde se convoca a la formación de este tribunal. Para mí, si este tribunal no se conforma, estimados oyentes, Sí. de nada va a servir esta Ahorita ley. muchos empresarios micro, medianos, digamos, que tienen más de 20 colaboradores, Ajá. o sea, ¿y entonces qué va a pasar primero? O sea, va a llegar al tribunal, me va a poner los $3,000, o sea, porque yo no... No, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, un no, procedimiento. sí, no va a ser automático. No es automático, es un proceso, es un procedimiento. Te voy a ser bien honesto, sé que este es un proyecto, no es un proyecto, sino que ya es una ley vigente, pues sí, una ley. bastante ambicioso, pero no podemos pedir menos. Y no es solamente el tema de las sanciones, claro, eso es lo que probablemente pueda llamar más la atención, Sí. pero lo más importante es lograr esa inclusión en la vida productiva de las personas con discapacidad en la sociedad salvadoreña. Sí, pero que sea natural, o sea, que sea Correcto. espontáneo. Vaya, pero entonces, Correcto. yo estoy tratando de dimensionarlo de esta forma, vaya. Porque no es por cumplir un requisito, eso de las No, cuotas, totalmente. digamos, a veces Yo no soy muy funciona. fan tampoco. Sí, pero decir realmente que no sea una de cada 20, pueden ser 2, 3, 4, Pueden no importa. ser más. Pero, es que, pero ahí viene, pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo Es que, logramos una mira, inclusión natural, o sea, orgánica, como está de moda hoy decir, lo orgánico? Sí, en base Ajá. a ejemplos. Ajá. Hay una empresa de comida rápida que ha decidido contratar en todos sus restaurantes a personas con discapacidad intelectual. Y tú puedes ver ahí chicos con síndrome de Down, por ejemplo, limpiando las mesas, un trabajo digno. Incluso uno de ellos me contaban hace poco que ya no está limpiando mesas, sino que ya está haciendo papas fritas. Interesantísimo, un trabajo digno, recibe Pero un digamos salario. cuál es, porque digo, si es un buen ejemplo, Bueno, McDonald's y Buffalo Wings, por ejemplo, ellos ya están implementando esta buena práctica y te digo que la gente reconoce y lo ve muy bien. Otra empresa que hace zapatos, ellos contratan en parte de su procedimiento a personas ciegas porque es un proceso manual, que ellos desarrollan una habilidad mucho más rápida. Entonces, y así te pudiera mencionar otros ejemplos que se dan en nuestro país que demuestran que cuando hay voluntad y se le da la oportunidad a la persona con discapacidad, yo coincido contigo, Pencho, Sí. esto no debería de ser un tema de obligatoriedad, De cuotas, pero ¿no? lastimosamente Sí, no, es necesario comenzar por ahí. Porque ahí se crea la conciencia. Sí. Pero de ahí vienen un montón de temas que se asocian para cumplir, digamos, esa parte. Y, ahí Totalmente. también, y Wendy puede participar también sobre esto porque viene el tema de, vaya, ¿cómo llegan entonces? La movilidad, ahí venimos otra vez.
es un transporte inclusivo. ¿Cómo llega? Bueno, okay, vamos a poner a todas estas personas que creemos que pueden ser, digamos, un aporte importante, pero ¿cómo van a venir? ¿Cómo se van a movilizar? El transporte, por ejemplo, ¿está adecuado? ¿Van a lograr llegar al lugar porque hay que subir, poner o sea, ¿me entiendes? Sí. Se junta un montón de cosas que me imagino que también las contemplaron ustedes cuando crearon esta ley, ¿no? Sí, de hecho, es no solamente con esta ley, Pencho, sino que desde mucho antes. Si tú te recuerdas, varias veces platicamos y se hicieron varias reformas a la ley de transporte a fin de que cuando se fueran renovando las unidades de buses que no pueden exceder de los 20 años, hace poco escuché que estaban pensando reducirla a los 15 años, lo cual aplaudo, deben de incorporar las que ingresan al país un dispositivo de accesibilidad. Yo te traía para mostrarle al pueblo salvadoreño parte de mi trabajo realizado durante el tiempo que estuve en la Asamblea Legislativa y ese es un resumen personal, del trabajo personal. Creo que es el importante. Chino es el encargado de la lectura aquí en el programa. 500 páginas, ¿cuánto tiene esto? Vos lo vas a leer, Chino. Bueno, ahí. no, pero aquí está, digamos, bueno, no es un resumen del trabajo que se hizo. Las iniciativas que promoví y las que se aprobaron. Y creo que es importante, Pencho, decir que gran parte de ese trabajo está enfocado en la energía para buscar reformas para el transporte público, transporte colectivo a fin de que sea accesible. Por supuesto, el componente de personas con discapacidad ha sido, digamos, lo más central, lo más importante. Es decir, han habido reformas que están vigentes y casi siempre el tema aquí es el cumplimiento de la ley. Vale, pero ¿qué dice este reglamento que ya entró en vigencia sobre eso, por ejemplo, sobre la accesibilidad? ¿Sí? Veamos lo del acceso al lugar, rampas, todo ascensores. lo establece. Es más, establece incentivos, fíjate, Pencho, para que aquellos que tengan que hacer una inversión para garantizar la accesibilidad, todo lo que inviertan en eso sea completamente deducible del impuesto sobre la renta. Ese es un gasto que lo van a hacer una única vez. Pero Eso ya está en la ley. Eso ya está en la ley. Y eso está sucediendo ya también de forma espontánea, digamos. Le voy a poner ese está pasado. O todavía tú encontrás lugares a donde para vos es difícil, o Wendy también, accesar o llegar y te encontrás con una gran barrera. Hay. Sin duda que los hay. Claro. Deme ejemplos, Wendy, ejemplos a donde usted siente, o vos, Bueno, quizás Wendy nos puede contar un poco más porque en el área urbana es un poco más complicado que aquí. En el área rural, perdón. Ajá. Definitivamente, pues barreras en todos lados. La verdad es que el derecho a la accesibilidad es uno de los que creo que nos va a costar mucho eliminar todas las barreras arquitectónicas existentes. Sí, nos encontramos por todos lados y nosotros estamos trabajando en eso y es que yo insisto con la falta de empatía. Nosotros estamos pintando espacios accesibles destinados para población con discapacidad y la gente sigue estacionándose ahí. Estamos buscando la manera de crear rampas de acceso y la gente sigue. Entonces, es que insisto, tenemos que ir eliminando esas barreras arquitectónicas, pero a la par también de las actitudinales de la población, porque tienen de verdad esa cultura una mala cultura súper arraigada, en donde un ratito, en donde de verdad si no les interesa, pues si no les molesta, pues no les interesa el tema. Yo me acuerdo, mira, David, yo me acuerdo la primera vez que hicimos una entrevista contigo. Sí. Estábamos allá en la 109. Sí, claro. Ese día yo estaba bien preocupado porque, hijo, vea que ahí había un montón de gradas. Vea que había un montón de barreras. Es difícil llegar ahí. Ahí no era un lugar, ahí te encontraste no sé cuántas barreras. Creo que de verdad, el mejor hablemos, ejemplo. porque yo, te verás que, pero a mí me convenció después, bueno, es que eso es una anécdota bien interesante, yo no sé si contarla, pero yo estaba preocupado y ¿cómo vamos a hacer con David aquí? No, de verdad, vos no sé si te diste cuenta que yo estaba estresado. No, sí. Y yo bajo y digo, ¿cómo? Pero de repente tengo que llegaste vos manejando. Sí. Primero llega manejando su carro y esto fue antes de que yo estuviera incluso en la asamblea, Pencho. Sí, llegaste. Fue en mi etapa de músico. De músico, llegaste al programa, sí, pero vaya, imagínate todas las barreras. Pero totalmente. Bueno, primero me diste una gran lección porque, es decir, no sé si una lección, pero primero llegó manejando su carro, fíjate.
Y de ahí, pues, no, de ahí se bajó. Y de ahí, y bueno, no. Y ahí subió. Pero bueno, pero Sí. vos porque de verdad que tu actitud... Y es- fíjate sí, que sí. tu ejemplo es lo que me da fuerza para expresar lo siguiente. La discapacidad no recae en la persona, recae en el entorno. Pregúntame cuántas barreras tuve para llegar a esta oficina en la que estamos hoy. Ah, también. 0. Bueno, decime, porque si no nos cambiamos de lugar. 0. En aquel momento, sin duda alguna, fueron muchísimas. Sí, sí. Pero lo que Wendy dice es súper importante. Podrás encontrar barreras arquitectónicas que con un poco de creatividad o apoyo las superas. Ajá. Pero las barreras actitudinales son las más difíciles de superar, porque esas recaen en una población que muchas veces no toma conciencia, que no respeta los parqueos reservados, Sí. que no respeta las rampas, que no le importa obstaculizar o hacerle la vida más difícil. Y lo peor, Pencho, es que no lo digo en el mal afán. Todos estamos expuestos a adquirir una discapacidad temporal o permanente. Ujú. ¿Cuántos de los que nos están escuchando se han doblado el tobillo y han tenido que estar enyesados por 3 Camilo. meses? Yo, como 5 veces por pierna. Bueno, Y comparto porque a mí me daba cólera cuando encontraba los parqueos. imagínate. Claro, porque tenía que andar con las muletas, esto más Mucho más complicado. difícil. Y ahí lo viviste. Ajá. Entonces todos estamos expuestos en cualquier momento y ahí te das cuenta de la importancia y del porqué de estas leyes también tan rigurosas. David, y en el caso ya tú mencionabas las infraestructuras, las construcciones, cómo conforme va pasando el tiempo van siendo más adaptadas. Sí. Ya. Pero ¿qué pasa con todas estas que no tienen, por ejemplo, que tienen 4 pisos y que no tienen un ascensor? Te pregunto porque en la universidad el edificio era de 4 plantas y no hay ascensor. Entonces cuando yo andaba en muletas tenía que subir 3 plantas y era bien incómodo. Y claro, yo lo pensé y dije, bueno, pues a mí solo me tocó un mes. Ujú. Pero la gente que yo veía, compañeros que sí usaban de manera permanente muletas o algo, ¿qué se puede hacer? Saliste de la Matías, Yo ¿verdad? me vale. Yo lo veía a recuerdo él. de la U. En la U a mí me pasó durante mi carrera que el elevador se arruinaba frecuentemente. Volvemos al tema, la actitud. ¿Sabes qué hacían algunos catedráticos en ese momento? Ajá. Si a mí me tocaba tener la clase en el 3er piso Ujú. o en el 4.º nivel, bajaban a hablar con otro catedrático que tenía su clase en el 1er nivel. Mira, me podemos ayudar, fíjate que tengo un alumno con silla de ruedas y no sirve el elevador, podemos intercambiar esta hora clase. Sí, con gusto. Y lo hicieron por muchísimas ocasiones. Nada más que voluntad y un poco de creatividad. Y empatía. Y como Empatía, decía- como lo que dice decía Wendy, sí, eso sí. es súper importante. Entonces sí se puede. Espérate, pero yo quiero llegar al tema. Estos ejemplos que estamos poniendo ahorita, el de la universidad, Sí. la primera vez que tuvimos una entrevista con vos. Pero ¿qué pasa ahorita con la ley? O sea, ¿hay sanciones? O sea, si vos... Hay sanciones, Ok, porque en ese totalmente. momento simplemente, bueno, mira, no estamos... Pero entonces, ¿qué pasa ahora si no hay accesibilidad? ¿Qué Hoy pasa con la hay ley? una sanción económica severa. La ley establece 3 tipos de sanciones, leves, graves y muy graves. Las leves pueden ir hasta 3 salarios mínimos, las graves hasta 6 salarios mínimos y las muy graves hasta 9 salarios mínimos. Esto, sin duda alguna, hoy busca que se cumpla. Claro, en este caso hay, por ejemplo, construcciones que definitivamente no se les puede poner un elevador, pero tiene que haber una inspección, una determinación o un dictamen más bien por parte del CONAIPD que esa infraestructura, ya sea porque es un bien protegido como patrimonio cultural o algo, aunque aún así siempre se puede hacer, como te digo, con creatividad se pueden hacer adecuaciones. Lo importante aquí es que todas las nuevas edificaciones, toditas, hoy sí tienen que tener el componente de accesibilidad. Pero ¿de qué esas sanciones fuertes cuáles son? Pues Hasta 9 salarios mínimos, como te repito. lo mismo, no, igual que no contratar a alguien. Igual. igual, La o sea, ley si no hay- establece las diferentes sanciones, ¿verdad? Pero tú te vas a poder sentir, digamos, ofendido, decir, miren, llegué a ese lugar o va a Sí. hacer una inspección. No, ¿Cómo tú funciona la ley? puedes- Puedes decir, mira, Tú- aquí no. Esto aquí es no. bien importante y buena pregunta, porque cualquier ciudadano va a poder anteponer su demanda
Y no solamente cuando se trata del tema de infraestructura, sino que de una discriminación de cualquier tipo. Y fíjate que solo hemos hablado del tema Sí, de infraestructura, sí. pero accesibilidad no solamente infraestructura, también es comunicaciones. ¿Cómo? Fíjate, Ah. las personas sordas requieren que exista un intérprete signando lengua de señas salvadoreñas. ¿Sabes tú que solo hay un noticiero a nivel nacional que en su edición estelar tiene un recuadro con un intérprete ¿Cuál de es? señas? El noticiero Hechos, de Canal 12. Y los felicitamos con mucha orgullo porque son el único noticiero que tiene un recuadro con un intérprete en lengua de señas permanente. En todas sus ediciones estelares, en la noche, si te Y fijas, es- lo tiene. Sí, y eso está en la ley. O es algo... Está en no, la ley el hecho de que tenés que garantizar la accesibilidad. Y Y el- el Estado tiene que dar el ejemplo. Y el closed caption no está... no podría ser... Ahora los- Pudiera ser, los sub- pero no es todos más, tienen. No todos tienen. Pero si ahorita estamos transmitiendo por Facebook, ¿verdad? Le pones closed caption Estamos y con closed funciona. caption ahorita. Sí. O sea, mencionarnos a nosotros también porque estamos con closed caption. Lo que Bueno, estamos hablando ahorita... felicito a la tribu también. Sí, la tribu estamos con closed caption. O sea, estamos Con comunicando. subtitulado sería. Subtitulado automático. Ahí está aplaudiendo. Wendy, Ah, Ahí está aplaudiendo. vaya, pero en serio, vaya, entonces, y el noticiero del gobierno no tiene eso. Pero cuando hay cadena No el lo he presidente visto. sí sale. Sí, las sí cadenas, sale. sí. exacto. Ahí se sale. Bueno, Ahí- el canal ahí- legislativo de la Asamblea lo tiene También. desde que tu servidor lo solicitó en el 2009. Que la Y desde Asamblea sí entonces dale- lo ha tenido permanentemente. Da el ejemplo, entonces la Dale, asamblea. en ese caso sí. Vaya, pero En ese caso, aclaramos por la duda. espérate que ahorita tocamos fibra. Espérate que yo no voy a dejar la oportunidad de preguntarle algunas cosas al final. Sí, hay que preguntar, Sí, hay que sí. No creas que no te vamos a preguntar algunas cosas, pero vaya, pero entonces también ahí habrá sanción. Los medios también, o sea, la comunicación, es que En general. la exclusión Y, va por y un montón fíjate de que áreas, de verdad. no me has preguntado qué sucede en el sector público. También hay sanciones. Solo que en el sector público, por ejemplo, el ministro que no ha incluido en el presupuesto general de la nación, la ley establece una sanción para él. Y tiene que ser pagada con fondos propios. La ley lo estableció. Le Por cae eso, al ministro directamente. Le cae al ministro, al responsable de titular, cada área. de la institución, porque no todos son ministros los titulares, también hay directores, hay presidentes de Presidente. autónomas. Estoy pensando en varias cosas que yo, la ley, sé que lo pone, pero no sé si hay sanciones. Por ejemplo, para los encargados de poner la accesibilidad en los semáforos, por ejemplo, o en las pasarelas, bueno, o en las pasos de cebra. Es que como lo ves en otros países, vea que está el botón que avisa, incluso pase, te habla, te Pita. 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 Sí, 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 es cierto. Aquí creo que hay algunos, Sí hay. pero... Acá Sí, te de hecho, pitan, pero por aquí, otras de hecho, cosas. aquí en el semáforo de Torre Futura, Ajá, el que está aquí en el el que está crown. aquí arriba, ajá, Ajá. ese tiene eso que estás diciendo. El Lo de pito. pi, Ah, vaya. pi. Pero eso es una constante o es una Excepción. excepción. Bueno, debe de convertirse en constante. Y eso está en la ley. constante. Está en la ley, por supuesto. Es que la ley, digamos que, pues, es una ley general, por supuesto, pero que de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos salvadoreños. Y en el ámbito local, creo que vale la pena mencionar que Wendy, en su programa, que tiene años de tenerlo, Aguachapán Sin Barreras, Sí. se ha convertido en un modelo que, te digo, es digno de replicar en los 262 municipios de nuestro país. Danos un pequeño brief de ese modelo, por favor, Wendy, que tú impulsás en Aguachapán. Bueno, y ya hemos conocido un poquito en una plática anterior que tuvimos, pero danos un brief de ese modelo que dice David que se debería de emular. El mute, creo que tiene mute el micrófono. Ok, ya. Sí. Pues estamos abordando diferentes temáticas. Trabajamos desde los días conmemorativos, festivales inclusivos, donaciones. El próximo año empezamos y carnetizamos a la población con discapacidad de Aguachapán. Manejamos nuestra base de datos, tenemos campañas. Nuestro diplomado en lengua de señas sin duda es un tremendo éxito que marca un antes y un después en la historia de la inclusión en Aguachapán. Estamos también verificando el cumplimiento de la Ley Especial de Inclusión dentro de nuestra institución. Ahí es donde estoy yo, mezclándome con la jefe de proyectos, recursos humanos, y estamos cumpliendo con lo que la ley nos establece. Un proyecto de intermediación laboral. Pues yo ahorita únicamente lo que estoy esperando es que nos aprueben ya el presupuesto que metimos ya para el 2022,
de nuestro plan operativo anual y pues tenemos, este proyecto es un sueño loco, siempre le he dicho yo, que cada día le vamos poniendo un grado más de locura en el afán de que se le cumplan los derechos de las personas con discapacidad y buscar la manera de abarcar todos los tipos de discapacidades. Y cada discapacidad es una atención completamente diferente. Por ejemplo, por eso tenemos el diplomado, porque tenemos población con discapacidad auditiva y debemos de eliminar esa barrera de la comunicación. Tenemos un proyecto también de marcación e inauguración de espacios accesibles. Ese se desglosa del proyecto Eliminemos las barreras del entorno y busca tener un Ahuachapán libre de barreras arquitectónicas, por supuesto. Y pues lo más grande que vamos a hacer el próximo año, ya tenemos presupuestado eso, es la contratación de personas con discapacidad, ya que la ley esta vez nos obliga a contratar y pues ya lo verificamos, ya lo tenemos listo y pues gracias a Dios ya tenemos nuestro plan operativo anual con un presupuesto de inversión de $40,280 para el próximo año. Muy bien. Ahora, esta es una ONG, ¿ya? Ahuachapán Sin Fronteras. Esa es una ONG, no tiene, el programa de la alcaldía es otro, solo aclárame eso, Wendy. Fíjate que aquí nosotros ahorita estamos creando la unidad municipal de inclusión dentro de la alcaldía y es donde estoy desglosando todo, ¿no? Todo lo anterior que te dije es parte creemos que el proyecto Ahuachapán Sin Barreras da para más. Entonces, tenemos el proyecto Ahuachapán Sin Barreras, pero ya estamos en la creación de la unidad municipal de inclusión, que es ya el legado que nosotros le vamos a dejar a Ahuachapán. Todo esto está contemplado en la ley, quiero decirte, y eso fue bien visionario de parte de Wendy cuando crearon ese proyecto, porque aún sin tener ley ya lo estaban haciendo. Por eso te digo que ese es el modelo específico, y aquí obviamente tiene mucho que ver con la sensibilización que hablaba Wendy, y la creatividad de hacer programas, de diseñar y ejecutar programas que incluyan a la población con discapacidad. Y te digo que es modelo, de ejemplo, porque si tú le preguntas cuánto se requiere de inversión, lo que más, yo lo he platicado con Wendy, es la voluntad de apoyar a la población con discapacidad. La voluntad de que si van a remodelar el Parque Central de Ahuachapán, le hagan las rampitas. Que si van a remodelar una acera, que no se olviden de hacer la rampa de acceso. Y así. Pero que lo hagan bien. Claro, que lo hagan bien. Y hay una normativa. Porque no se les olvidó, perdón, David, pero es que estoy acordándome del caso de Redondelma Ferrer, que no se les olvidó dejar eso, de diseñar los ascensores. Yo creo que hasta grama, zacate le creció a los ascensores que quedaron. Nunca funcionaron. En el Redondelma Ferrer, para eso era. Sí. Ahí la cranearon, yo no sé si eso al final se lo regaló la constructora por haberles dado el paso, se lo regaló esa rampa y ahí están los ascensores. Nunca funcionaron. Nunca funcionaron. Pero para eso eran. Sí, pero nunca funcionaron para porque... la inauguración, sí. Porque parece que solamente lo usaron una vez para la inauguración. Ahí dejaron una rampita cuando remodelaron el Redondelma. Las rampas están bien hechas, sí, pero los elevadores no funcionan. Dejaron unos ascensores ahí. ¿Y Sí. de quién? Mira ahí, de verdad, ahora, a mí me dan ganas de ir a pegarle un coche. Yo te diría, ¿A quién? creo que A Gerson, no. fue bueno. fue Gerson. Sí, fue Gerson Martínez. No, son mentiras. Lo- Estoy lo- bromeando, lo que Gerson. pasa es Estoy que bromeando. Es necesario que este tipo de infraestructuras, pues ojalá que hubiera funcionado, Sí. pero vayan acompañados también de una concientización general, global. Y aquí no solamente él tendrá toda la culpa, Pencho, sino que también nosotros Es decir, nuestro sistema vial debería de estar enfocado en privilegiar al peatón y no al vehículo. Pues sí. Pero hoy por hoy está diseñado para privilegiar el paso de los carros y no del peatón. Eso tiene que cambiar algún día, ojalá. Volviendo a la ley, porque yo creo que al final hay que divulgar toda esta información, porque Sí. yo sé, no va a empezar el primero, aunque entre en vigencia este código y la imposición de multas, pero bueno, es un proceso, pero aparte de divulgarlo, creo que estamos haciendo un poquito de conciencia. Eso es lo que Sí. nosotros queremos hacer Eso en es lo este pequeño importante. espacio, pero en el transporte, porque ahí también el Estado tiene que ver. Ahorita, tomar una unidad tomar un bus ahorita para una persona con discapacidad Bueno, imagínate que hemos llegado
yo lo veo hasta tipo burla la que muchas veces sí. algunos empresarios, y hoy no cometo el error de generalizar, algunos empresarios ciertamente han importado el bus con la rampa o elevador para garantizar la accesibilidad, pero no se detiene el conductor a ayudarle a subir, porque le toma probablemente 1 minuto, 2 minutos más tener que abrir la plataforma, bajar y subir a la persona Ya en silla de vienen ruedas. así, ya viene, es la plataforma, Ya baja la están. rampa para poder Ya darle están. accesibilidad. Si el conductor no pone buena voluntad, no sirve de Exacto, nada. entonces aquí sí tiene que haber una profunda reforma en centralizar que el servicio debe ser de beneficio para el usuario Pero no solo y pueden no ser, para el no, empresario. no pueden ser solo unas unidades que sí o no. ¿Cómo funciona eso? Bueno, en la ley quedó establecido que paulatinamente deben de ir garantizando la accesibilidad, porque es mentira que lo vamos a hacer de un día para otro o de un año para otro. El tema es que volvemos al punto. Tiene que haber un reglamento de la ley que verifique que se cumplen todas las disposiciones de esta ley. Y eso es lo que creo que todavía no se ha divulgado hoy por hoy. Porque yo lo que quisiera sacar de esta plática, bueno, es un espacio pequeño, digamos, para hablar de esto. Quisiera que fuera más grande, pero dejar un mensaje, pues. O sea, ¿qué deberían de hacer los actores que quieren ser proactivos en esto? Por ejemplo, las empresas, o quién debería estar divulgando ya esto, o sea, dando mensajes para que sea pues, rápida la entrada en vigencia, digamos, del reglamento. Primero, ¿quién debería o qué deberían de hacer las Mira, empresas? digamos Darnos que en luces, este solo. caso la Asamblea Legislativa legisló. Ok. Ahora a quien le corresponde divulgar, ejecutar, es al órgano ejecutivo. La ley fue bien, digamos, sabia porque fue bien consultada. Participaron la sociedad civil, instituciones públicas, tuvimos como 3 veces al ministro de Hacienda en la comisión. De hecho, pasó, digamos, que el filtro del mismo presidente de la República, quien envió observaciones, se atendieron las observaciones que envió el presidente Bukele y se normaron en la ley tal cual él las envió. Entonces, la ley está, O sea, que quedaste es el contento, órgano o sea, ejecutivo. Fue un buen proceso de formación de ley, se cumplió todo el debido proceso de formación de ley, tardó digamos. más del tiempo que uno hubiera querido, pero Vale. digamos que Bien, la ley cumplió el objetivo y fue sancionada por el presidente de la República, el actual presidente, y ahora solamente esperamos el compromiso de darle cumplimiento. Pero quién es el ejecutivo, pero ¿quién tiene que tomar ahorita la batuta? Pues yo siempre creo que las organizaciones de la sociedad civil debemos de, y ahora yo parte de la sociedad civil, debemos de seguir exigiendo el cumplimiento de esta No, ley. pero ¿quién debería tomar la batuta en el ejecutivo? Ok, exigir, Bueno, en el ya lo órgano hace Wendy, lo ejecutivo, haces tú, pero ¿quién debería ser ahorita quien tuviera esa... El ente rector, como lo estableció la ley, es el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona pero no con sabes, Discapacidad. ni siquiera sabes tú si ya está formado. No, el CONAIPD sí está formado, pero este consejo donde están representados tribunal. ministros, no, el tribunal no está conformado, Ok. eso estoy Bueno. seguro que no. Ok. Pero más importante que el tribunal es el consejo que están haciendo su trabajo, por supuesto, pero es necesario que se enfoquen y se centralicen en darle fiel cumplimiento a esta ley. Y parte de darle cumplimiento es la creación de ese tribunal administrativo sancionador, que esta es una opinión bien personal, que si no se crea, si no se conforma, pues la parte coercitiva de la ley no va a funcionar. Y volvemos a lo que sucedía con la antigua ley de equiparación de oportunidades del año 2000, que la ley muy bonita, Pero ahí quedó. muy buena, pero ahí quedó porque no hay poder coercitivo en la ley. Si un empresario, microempresario, mediano empresario quiere tomar acción y decir, miren, yo, interesante, quisiera, más allá de cumplir ese requisito, quisiera tener la oportunidad de contratar gente con discapacidad en mi empresa. Hay una base de datos. El hay mismo CONAIPD tiene la obligación de tener ese registro. Ya Wendy lo mencionaba, ellos lo van a comenzar a hacer en Ahuachapán. Eso lo debería estar haciendo el CONAIPD. Lo digo con ánimo constructivo, porque la ley se lo manda. La ley le manda crear un registro. Fíjate que lastimosamente no tenemos datos precisos, no tenemos un censo para determinar cuántas personas con discapacidad puntualmente, qué tipo de discapacidades y en dónde ¿Y cómo están. salís a buscar? Porque una empresa necesita cubrir Bueno, esa en- cuota en que le están este exigiendo, caso, ¿cómo hacen? El Sí. CONAIPD debe de atenderles, recibirles y apoyarles y acompañarles hasta su cumplimiento. Obviamente no multarles si ellos han demostrado esa voluntad de darle cumplimiento a la ley.
Aquí sí, de eso se trata. No el hay base de datos. Comedite. Ahora, Sí hay bases de datos, el mismo Ministerio de Trabajo sé que tiene bases sí, pero de datos. digamos, vaya, los perfiles, mira, dependiendo de Sí, qué es lo... exacto. Eso es casos bien particulares, ¿verdad? Porque Wendy lo tiene, acaba de decir. Ustedes han hecho ese censo, Wendy. En Aguachapán. En Aguachapán. Yo sí, personalmente en mi base de datos tengo ya los perfiles idóneos para laborar. Perfiles, y eso es bien complicado, honestamente, porque se escucha bien bonito, el empresario debe contratar, pero la pregunta del siglo es, ¿la población con discapacidad está lista para esto? ¿Ha tenido acceso a la educación para poder ofertarse laboralmente? Sí. Entonces ya nos vamos aún más para atrás, ¿verdad? Entonces siento de que a lo que nos debemos de enfocar ahorita quizás no es a contratar, sino que a educar, a buscar empoderar a la población con discapacidad para que nosotros seamos, pero de verdad tengamos las herramientas necesarias, hablando en educación, para podernos ofertar en puestos de trabajo. De repente aquí yo tengo la gran problemática que las empresas me dicen, Wendy, yo quiero contratar, necesito este perfil, ¿verdad? La empresa me manda el perfil y yo digo, Dios mío, no tengo ese perfil. Mi población no está lista. Entonces, ¿qué me toca? Buscar la manera de buscar oportunidades para que la población se empodere y pueda estudiar. Sí. Las empresas que tienen recursos humanos deberían tener ya Totalmente. bien mapeada la ley, ¿verdad? Sí, totalmente. Compartámoselas. La ley, Por para supuesto la que sí. Si quieren ser proactivos también. Sí. Creo que hay chance para poner opiniones. Veo muchos mensajes aquí en verde, mira, en el WhatsApp, y son del tema, me imagino. William, ¿cómo estás? Muy buenos días, tribu. Saludos al diputado David Reyes. Muy interesante la plática, muy interesante el tema. Creo que comparado a otros países, nosotros tenemos muchísimas barreras, no solo arquitectónicas, sino que las actitudinales. Me gustaría preguntarle a la tribu si están cumpliendo hoy mismo el tema de los trabajadores con discapacidad. Bueno, parece broma, pero creo que va a ser bastante complicado para muchos, no solo por el tipo a veces de trabajo, sino que también a veces por la cantidad de gente. Hay micro, y hago la consulta, diputado, porque cómo se piensa establecer este tipo de cuestiones legalmente hablando con la micro y pequeña empresa, o por ejemplo con empresas recientes de emprendedores exitosos que de pronto montan su restaurante, de pronto montan su tienda, y de pronto pues nos apegamos a cumplir realmente la ley. ¿Los van a multar o cómo va a estar esa situación? Saludos a todos. Sí, totalmente. Creo que es importante decir una cosa. Esto no se debe de ver como que es una carga, como que es una obligación, y que, no quiero usar la palabra salvadoreña, pero que a pura fuerza tenemos que hacerlo. O sea, cuando se le da la oportunidad a una persona con discapacidad de demostrar su capacidad, te das cuenta que puede ser hasta más productivo en muchos casos. Entonces, ciertamente la obligación va a existir, pero yo lo mencionaba, si es en el tema laboral, la obligación surge a partir de aquellas empresas o instituciones públicas que tienen más de 20 empleados. Ok, aquí hay mensaje. Bueno, esto es un poco largo, vamos a ver qué dice. Hola, Alberto. Estoy oyendo al exdiputado Reyes y a la otra invitada sobre el tema de las barreras. Alberto. Del mundo estándar, del mundo general al mundo con discapacidad. Hace años, cuando estaba en Estrategia y Negocios, entrevisté a una funcionaria de esa área, del tema de discapacidad de Naciones Unidas, para Latinoamérica. Era una funcionaria que tenía discapacidad auditiva, pero leía los labios y ella se expresaba muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Fabuloso cómo superan ellos todas esas situaciones. Pero lo que me hizo ver, y es lo que todos no reconocemos, hay más allá de la discapacidad motriz, auditiva. Correcto. Los que usamos lentes. O sea, yo no puedo manejar de noche sin mis lentes. Y todos los que están ahí ahorita en la tribu
uno de estos días estabas diciendo que casi que el 100% usa lentes. Entonces, no sé si en el dato que dio David Reyes también se incluye a los discapacitados visuales, que se nos corrige esa discapacidad con lentes. También lo somos, porque yo no puedo conducir si no uso mis lentes. Creo que vos tampoco, leer inclusive, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que tengamos más empatía, o sea, tengamos más empatía con la discapacidad quizás evidente o que presenta más limitantes, a la discapacidad más sutil, como en el caso nuestro, discapacitados visuales que tenemos que usar anteojos. Interesante lo que mira, dice. hay normas internacionales que establecen los grados de discapacidad, porque, por ejemplo, alguien que le hace falta la punta de un dedo pudiera alegar tengo una discapacidad, por mí, pero no es un grado, digamos, severo. Creo que hay diferentes grados donde ya se puede determinar que es una persona con discapacidad visual cuando se tiene baja visión. Pero si tú corregís, y estas son herramientas, por ejemplo, yo uso una silla de ruedas para movilizarme. Alguien para poder ver utiliza lentes y de repente es una herramienta, se convierte, como lo dice Alberto, en una herramienta súper necesaria para poder estar en igualdad de condiciones. Entonces, alguien aquí me dijo, perdón, pero paréntesis, pero alguien aquí, no voy a decir el santo, sino el Milán, casi no vengo a trabajar porque no llevaba mis lentes. Bueno, imagínate. No podía No podía ver. No podía, ¿cómo iba a venir Mr. Magoo? Pero tienes razón. Tiene razón. No, es serio. Yo le dije, empecé a buscar quién puede ser. Sí, era un peligro al volante. No, y yo también, yo no Era un podría peligro al tampoco. Pero bueno, hay dimensiones, pero decías, sí, David. no, ciertamente ya hay, digamos, normativas universales internacionales que certifican los grados de discapacidad. En este caso, la mayoría de los que utilizamos lentes, yo también utilizo lentes para leer. El chino leer. también, pero el chino porque es coqueto, no los pone. No, para ver de lejos. No se considera que eso sea una discapacidad. Sí, y habría que definir también eso. Fíjate, claro, hay quienes utilizan un super lente que si de verdad no ve nada, ahí habría que ver un caso particular, una evaluación para determinar si se considera o no una discapacidad. Pero debería de haber realmente cuáles son las que están establecidas para ya está en la ley. Ya está. Para, digamos, para el cumplimiento y es que aquí no es un tema porcentaje de inventar nada, sino que hay normas universales, internacionales que simplemente se aplican en este caso. Mira, yo no quiero ser excluyente y dejar todos estos mensajes aquí. Voy a ponerlos todos así si querés y después comentás. Con gusto. Porque si no... Y recordar que hay que preguntarle después también. Sí. Y recordar que vamos a presentar la segunda edición de Guanaco. Tu English. Ahí viene, mira, te traen para palabras. Pero te vamos a ver. Hola, voy rapidito aquí, Oscar, rapidito. Buenos días, amigos de la tribu, los invitados. Una pregunta. Y en esa ley contemplan, por ejemplo, la posibilidad de multas para personas que utilicen los espacios de estacionamiento asignados a personas con discapacidad. Porque eso es común aquí, el colmo que a veces los estacionamientos solos y no ahí se van a quedar donde esté el rotulito. O es penoso ver que hay lugares que el vigilante tiene que estar pendiente de quitar un cono para que nadie lo invada. Fuera bueno que multaran ahí, pero que también que se aplique la ley, pues porque... Bueno, y voy a poner ahí otro... Hola tribu, buenas. Bueno, este es un tema muy delicado porque estoy de acuerdo con que se le dé oportunidades a las personas con discapacidad, pero por ejemplo... yo hace un tiempo estuve en una empresa de seguridad y era casi prácticamente casi imposible cumplir ese requerimiento. O sea, habría que también valorar eso, porque ningún cliente me iba a aceptar eso. Correcto. Ahí hay otro punto. Mira, en ese caso, todas las empresas tienen área administrativa donde puede, pero la ley contempla estos casos porque en temas de seguridad, de construcción, donde podrías poner en riesgo la vida de la persona con discapacidad, no pudiera, pero le da alternativas, le da la obligación que si no puede contratar y que se le ha verificado que de plano no puede contratar, tiene alternativas para cumplimiento, como becar a personas con discapacidad en aspectos formativos que le permitan incorporarse eventualmente en la vida productiva. Sí, tribu, quiero comentarles de que yo ya he llegado a un establecimiento y tal vez esté lleno el parqueo y los señores vigilantes me dicen, mire, estaciónese aquí, pues yo les digo que no, que
Para mí no está bien eso. Hay que respetar los lugares asignados para personas con discapacidad en la empresa y no dejan que se estacione nadie que no sea apto para ocupar ese espacio. Se da, tiene razón. Hola, señor Laínez. Buenos días, tribu. Muy bonito el tema y da la casualidad, bueno, yo soy Uber, da la casualidad que venía escuchando ¿cómo se llama? La entrevista y me cayó un viaje con una persona con discapacidad, ocupa muletas. Y el señor empezó a escuchar, y empezó a decir, sí, que fíjese que yo lo fui a traer a la 29, donde ven todo repuesto. A mí se me hace difícil todo esto de acá, me dice, los carros tapan las aceras, me dice, las aceras están todas mal hechas, me dice, están destruidas, me dice, y no nos da equilibrio, me dice. Cuando vamos a centros comerciales es raro, a veces en las gradas hay pasamanos. Sufrimos mucho, me dice, pero... Mira, así es esto, me dijo. Ojalá que arreglaran todo eso. Vale la pena felicitar a quien nos envió el mensaje porque yo he tenido la experiencia que me he movilizado en Uber y son muy atentos. Esto es importante. Claro, te voy a ser sincero, pues ese es un medio de transporte accesible porque hay voluntad en este caso del conductor y lo felicito al amigo que envía el audio. Y es cierto, y ahí demuestra la necesidad de que las alcaldías en todo nuestro país hagan bien su trabajo conforme a la accesibilidad para las personas con discapacidad. Hay un montón de mensajes. Bueno, démosle aquí. Voy a tratar de ser, porque son bien largos algunos. Hola, buenos días, tribu. Escuchando los comentarios y lo que acaban de decir en cuanto a la empatía, deberían de pedir colaboración o exigirle a los centros comerciales los espacios especiales. En estos días, en Metrocentro, en un área de parqueo discapacitado, había un camioncito cargando una refri. Es verdad. Y cuando yo le pedí al vigilante que yo sí ocupaba ese espacio y por qué dejaba que un camioncito cargara mercadería en un espacio especial, me dijo, es la época, no podemos hacer nada. O sea, no hay empatía. Errorazo. Ahí, empatía, pero también aquí para eso sirve esta ley. Yo siempre he dicho que en estos casos la denuncia es importante y la denuncia en redes sociales también surte efecto, lo he comprobado. Okay. Víctor. Hola, buen día, tribu. Qué buen tema. Esto debe seguir. Pero fíjense que yo tengo algo. Muchos dicen las empresas, esto, lo otro, pero la población en general estamos respetando los pasos o los parqueos de las personas con discapacidades. Yo he visto gente que se pone, incluso se estaciona en la zona donde está la rampa para que suban las personas con silla de ruedas. Esa parte es primordial. La otra parte es dar la cortesía a esas personas que realmente están en una situación diferente que nosotros. Creo que la primera parte que debemos trabajar, más allá de exigir, que es muy bueno también a que el Estado y las instituciones públicas y privadas lo hagan, es nuestra empatía y solidaridad. Sí. Interesante. Imagínate. Bueno, también hay unos espacios para mujeres embarazadas también, que a veces... Mira, en una hombres cumbre, que se ven en ahí. la cumbre del clima que fue en el Reino Sí, Unido, es hubo un cierto. incidente con la ministra israelí, ¿verdad? Que no La pudo entrar a una ministra de reunión. Medio Ambiente de Israel no pudo entrar porque no había accesibilidad porque ella utiliza silla de ruedas. Imagínate qué vergüenza, honestamente, en un evento mundial no contemplar las De la medidas de ONU. accesibilidad de Naciones Unidas. No, hombre. No, eso sí fue una gran regada. Ya los exhibiste. Es cierto. No, es que tienen que tiene dar el toda la ejemplo. razón. Tienen que dar el ejemplo, es cierto. Sí, totalmente. Sí. Hola, buenos días. Sí, una cuestión que yo quiero señalar, cuando la gente se parquea sobre las aceras. Yo soy madre de un niño con discapacidad y me cuesta un montón. Vaya, por ejemplo, cuando voy al Hospital Bloom, que le tocan sus consultas, manejar la silla de ruedas de mi niño es totalmente imposible. Me toca bajarme a la propia calle, exponiéndome a que los carros nos puedan atropellar o algo, porque voy con la silla de ruedas de mi niño, porque sobre la acera no se puede pasar
porque hay un montón de carros que están estacionados sobre las aceras, en los alrededores del Hospital Bloom. Entonces yo no sé a qué autoridades hay que llamar para que tomen conciencia que las aceras son para el tránsito de los peatones, y sobre todo en mi caso con la silla de ruedas de mi niño, no tengo por qué estar caminando sobre la calle, realmente Sí. es bien difícil. Gracias. Tienes razón. Pues sí lo vi, ¿eh? Claro. Hola, Pedro. Hola, buenos días, Pencho. ¿Cómo estamos? ¿Está todo bien por ahí? Todo bien, Pedro. Estoy oyendo la conversación que tienen ahorita. Bueno, es muy amena y muy buena, ¿verdad? Sí. Qué lástima lo que dicen, ¿verdad? Pero la verdad que yo he visto en las alcaldías han tenido gente incapacitada y lo que han hecho los han echado a los de las alcaldías, gente incapacitada totalmente, y gente incapacitada y como y valga la redundancia, ¿no? Mayor de edad. Entonces, si estamos con eso, el mismo gobierno incumple, pues. Pero quiero escuchar el audio, Pencho, quiero Tienes escucharlo razón. para que él escuche el audio, porque la ¿A quién verdad lo está que viendo, el Pedro? mismo Ministerio de Trabajo está incumpliendo con esos requisitos, ¿verdad? Lástima, pues. Lástima porque queremos predicar con el ejemplo y en vez de eso estamos incumpliendo realmente el mismo Ministerio de Trabajo, ¿verdad? ¿Por qué será? No se sabe. Bye. Tienes razón, Pedro. Fíjate, bien importante lo que él señala. Y el Estado, el gobierno en este caso, es el primero que tiene que dar el ejemplo, sin duda alguna. Bueno, ya no hay más tiempo, hombre. Nos pasamos. Pero hay una canción que suene la canción hoy del tema. Wendy, Y la Caixpal. última vez tocamos el piano en la canción también. ¿Qué pasó? Hoy no hay. Y el. Ay, Que se llevaron el ya piano. no, ya no Se está, lo ya no hay lleva. piano, ya se lo poneme, pero tenemos a Chacarita Records. Chacarita, dale. Buenos días. ¿Cómo va el tema? ¿Quién canta? Ahí va. Una nueva ley se acerca para la inclusión. Una sensación de felicidad, Wendy y David te la cuentan. Y es que hay que promoverla para que a todos se pueda adaptar. Basada en derechos humanos para una mejor sociedad. Qué bonita la inclusión. Con esta canción te lo digo, ven conmigo, todos tenemos la capacidad. La discapacidad no la tiene la gente, es el entorno que parece indiferente, pero con actitud las barreras se podrán vencer. Qué bonita la inclusión. Con esta canción te lo digo, ven conmigo, todos tenemos la capacidad. Qué bonita la inclusión. Con esta canción te lo digo, ven conmigo, todos tenemos la capacidad. Buenísima. Echen el momento. Súper buena. Ahí después le metes el piano. Claro, con gusto. Felicidades, súper bien resumida la No, plática. Y con todo aprecio de Sí. Wendy. Qué gusto, Wendy, verte a la distancia. Ojalá podamos estar un día aquí compartiendo en la mesa de la tribu. Wendy, gracias. No, gracias por la invitación. De verdad que disfruté la conversación. Gracias, Wendy Caixpal, desde Aguachapán Sin Fronteras. Y bueno, y David Reyes, que tenés un minuto para interrogar aquí y que responda sí o no. ¿Sí o no? Ponele el audio, Chomito. ¿Sí o no? Chomito. Diputado. El Chomito me está... No me oye, Chomito. Poner sí o no, que responda. Ponele. ¿Sí o no? ¿Puede responder sí o no? No, un minuto para eso. opinión de lo que pasó ayer con los dos temas de la asamblea, el desafuero y el incidente después que hubo con el empleado de Arena. Bueno. Vos teniendo en cuenta que sos diputado del Parlacen, igual que Norman Quijano, del mismo partido. En este caso creo que debe de prevalecer lo que nuestra Constitución manda.
Nuestra Constitución está por encima de cualquier convenio internacional. Por lo tanto, considero que efectivamente a quien le corresponde determinar el fuero o no de un funcionario, que mi opinión personal, ningún funcionario debería de tener fuero. Quitémonos el fuero todos, no lo necesitamos. Yo te traje una muestra de mi trabajo legislativo y nunca ocupé necesitar el fuero para desarrollar mi trabajo. Bueno, ¿quiénes tienen fuero? Ministros, viceministros, magistrados, diputados. Nadie debería de tener fuero. Pero en este caso, a quien le corresponde, a quien lo entrega el fuero, es quien también lo puede dar, y es nuestra Constitución. Y nuestra Constitución establece el proceso para quitar el fuero, y es la Asamblea Legislativa a quien le corresponde. Pero repito, ningún funcionario deberíamos de tener fuero. Pero entonces Estás en contra de tu partido, de la postura de tu partido. No es que esté en contra, simplemente es la realidad. Nuestra Constitución prevalece sobre cualquier instrumento internacional. Aunque el fuero sea por su calidad de diputado del Parlacen. El fuero es al cargo y lo otorga la Constitución. Te repito, ministros, viceministros, diputados, presidente, vicepresidente, magistrados. Okay. La Constitución consigna quiénes tienen fuero. Es la Constitución que lo da y es la Constitución quien lo quita. Y el funcionario fue electo por salvadoreños. ¿También? Por el pueblo salvadoreño, correcto. Es más, te quiero decir, y sé que no tenemos mucho tiempo, pero el convenio constitutivo del Parlacen establece que todos los diputados del Parlacen deben de tener los mismos privilegios que tienen los diputados de sus respectivas asambleas legislativas. Si hay un país que no le da inmunidad o fuero a sus diputados de la Asamblea Legislativa en su respectivo país, creo que, no sé si Panamá no les da o no sé, no, creo que ellos sí, pero hay un país que no les da, no le da fuero a sus diputados del Parlacen. Es una buena práctica. Yo invitaría a que el tema del central debería ser, ¿es necesario el fuero o no? Yo creo que no. Independientemente sea Norman Quijano, sea quien sea. Esa es tu posición. Sí, y yo lo he dicho en varias ocasiones desde hace años. Aunque dice, como dice el chino, algunos miembros compañeros se fueron directamente, no quisieron participar porque decían que era algo ilegal. Sí, o sea, que estás, aunque algunos de tu partido no están de acuerdo con probablemente, pero fíjate que esto sí es un debate que se debería de tener, porque deberíamos de tener fuero o no. Yo pienso que no, honestamente. Ahora, sobre lo otro que ocurrió, sí me parece totalmente indebido, porque un empleado legislativo debidamente identificado, entiendo que solo los que tienen un tipo de carnet son los que están autorizados para ingresar al Pleno. ¿Por qué privarle de libertad? Me parece que ponerle las esposas y se extralimitaron por completo. Sobre todo, mira, tuve el honor de ser representante del pueblo salvadoreño 12 años en la Asamblea Legislativa. Jamás hubieron debates intensos, debates serios, casi que hasta con gritos, pero jamás vi yo una actitud en la que un diputado de un partido le fuera a poner una fotografía o un sticker al curul, que el curul, digamos que es el espacio de trabajo de los diputados de otro partido. Eso nunca lo vi, honestamente. Me parece que también esa no fue una actitud correcta, que porque lo llegaron a quitar después, se metió en problemas esta persona, me parece totalmente fuera de lugar. Podría haber una sanción, decir, mire por qué fue, pero... No, ¿por qué? Ni siquiera pero llegó a que la policía se lo llevó. Por eso te digo, totalmente extralimitado. Y eso no envía una buena señal, honestamente. Bueno, David Reyes fue diputado de la Asamblea Legislativa, actualmente es diputado del Parlacen, y bueno, el chino quería... Ya preguntamos lo que había que preguntar. ¿Qué? On the record. Hey, gracias por la visita. No, a ustedes, como siempre, Pencho, Chino, Camila, Jenny, gracias por la invitación. Gracias y por poner el tema también aquí y ojalá podamos seguir sumando en promover este tipo de leyes de las que hemos hablado hoy. Gracias de nuevo. Wendy, por eso la despedí antes para que no se metiera, porque si quiere opinar también sobre el fuero, no, sobre el fuero, no. Vámonos, tenemos que ir a la pausa. Vámonos a la pausa. Gracias a los dos por la visita. Muchas gracias. Regresamos porque hoy presentamos formalmente Guanaco to English, volumen